Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en el día de hoy en la empresa, Industrias metálicas THB. y nos encontramos el día de hoy haciendo una entrevista a nuestra emprendedora. Yo me llamo Lucelia Gutiérrez, estoy para servirle en cualquier cosa que necesite. Muchas gracias. Vamos a conocer el fondo de cómo surgió esta empresa, que es citada como una de las importantes en nuestra localidad Tunjuelita y en nuestro barrio San Vicente. Doña Lucy, ¿cuál fue su objetivo principal respecto a la empresa? Eh, Esta empresa se fundó hace 30 años, mi esposo la empezamos a crear con mucho esfuerzo, sin ayuda de los bancos, sin ayuda de terceros. Esta la empezamos a comprar poco a poco, tubería. Mi esposo hacía las bases, iban a venderlas, yo le colaboraba hasta que poco a poco se fue creando hasta el día de hoy, que con mucho esfuerzo ya es una empresa grande, una empresa pues que manejamos mucha gente a nivel nacional, a nivel de todo el parte del mundo, porque todas partes compra mercancía. Desafortunadamente mi esposo hace un año falleció por la circunstancia de tanta inseguridad, entonces pues nosotros hemos quedado a cargo con mis hijos de seguir adelante con esta empresa para no dejarla caer. Pero entonces ha sido una empresa familiar. Sí, ya ahorita es una empresa familiar, pues siempre mis hijos han estado con nosotros colaborándonos y pues más ahorita que mi esposo no está, entonces seguimos porque tenemos mucha gente a cargo, ¿no? Empleados, familia, entonces pues por eso estamos acá encabezando ahora la empresa que nos dejó nuestro esposo. Con mucho esfuerzo la hemos creado, con muchísimo esfuerzo. Ok, señora Nancy, entonces la segunda pregunta es, antes de emprender con su proyecto, ¿cuáles aspectos tuvo que analizar en su entorno y su situación económica? Pues esto lo hace a uno por generar empleo, mucha familia ha trabajado con nosotros, pues también como para tener ¿cómo le digo? Algo pues para uno, ¿no? Para no vivir como ¿cómo le dijera? Pues sí, tener como uno algo, una casa, de pronto una vivienda, de pronto algo para darle trabajo a mucha gente desempleada, que de esto vive mucha gente, compra la mercancía y se van a trabajar a la calle, entonces pues, y también para ayudarle a la familia, que también trabaja mucha familia con nosotros, entonces por eso es que hemos seguido también con ese proyecto. Doña Lucy, ¿en qué momento toma la decisión de desarrollar su proyecto? O sea, ¿por qué surge esa necesidad? No, pues como le digo, ¿no? Pues esto fue creado con mi esposo y él era una persona muy metódica, a él le gustaba tener su empresa, a él le gustaba surgir, a él le gustaba comprar maquinaria y pues yo también yo inclusive le decía a él que pues que no se metiera tanto en deudas o en más maquinaria, él decía que no, que él tenía que crear su propia empresa, una empresa pues grande. Pues afortunadamente pues él no está, entonces nos toca a nosotros seguir en la lucha. ¿Y tuvieron la necesidad pues de manejar créditos? Sí, en mucha oportunidad él manejó créditos, ya se vio demasiado de acosado, entonces es crédito en los bancos, pero pues... Pero logró salir a flote de la empresa Uy, con claro, créditos. claro, sí. Ok, entonces al principio de la creación de su empresa familiar, ¿usted considera que tomaron algunos riesgos? ¿Y cuáles fueron esos riesgos? ¿Cómo así? O sea, al momento de crear la empresa, ¿ustedes tomaron algunos riesgos? No, porque esto fue a largo tiempo, eso no fue creado ¿Se de fue un planeado? momento para otro, eso no fue de hoy a mañana, eso es a través de los años. Por ejemplo, ya llevamos 30 años con esto. Entonces, el Entonces, mayor riesgo que tomaron fue mantener la empresa en pie sí, después del claro, claro, fallecimiento de su esposo. claro, a pesar de que pues se ha presentado muchos contratiempos, muchas dificultades, pero ahí vamos adelante, toca seguir adelante porque ¿qué vamos a hacer? Doña Lucy, ¿quiénes conforman la empresa? ¿Quiénes? Mi persona y mis 3 hijos, o sea, estamos a cargo de la empresa, que se trabaja con mucha gente, pero pues ya son empleados, pero a cargo está mi persona y mis 3 hijos. Doña Lucy, ¿cómo consiguió los recursos en ese momento?
pues para llevar a cabo la idea, para su proyecto, para cómo consiguieron esos recursos? ¿De dónde No, nacieron? al principio mi esposo no hacía créditos ni nada, por eso le digo. Él duró trabajando 2 años en una represa que se llama Betania, en el Huila, y a él lo liquidaron. En esa época le dieron 80.000 pesos, que en esa época era mucha plata. Entonces él tomó la decisión de venirse para acá, para Bogotá, y compró una máquina muy pequeñita, una cortadora, una pulidora, un equipo de soldadura, y él, como ya sabía, entonces se puso él mismo a hacer sus bases y se iba para otras ciudades a venderlas. Cuando ya vio un poquito, empezó a meter un empleado, después a comprar una maquinita más grandecita. Ahí poco a poco se fue. Ya lo último fue que él ya vio que había la necesidad de meterse con los bancos, entonces ahí fue donde Y empezó. respecto, digamos, a las instalaciones, ¿cuáles manejaban? ¿Qué instalaciones manejaban? No, eso era algo, como dicen, algo muy sencillo. Él manejaba una cortadora, una pulidora, elementos muy básicos, muy básicos. ¿Pero en su casa, en una oficina? ¿Un No, local? nada. Sí, eso había, un señor nos prestó un local pequeñito. Se manejó un localcito para poder hacer, y nosotros pagamos arriendo. Tomamos una casita prácticamente para empezar la empresa pequeñita. Excelente. La penúltima pregunta es si usted considera que su empresa contribuye o genera un impacto en la comunidad y por qué lo genera. Usted me dice, ¿son de trabajo? Sí. Sí, claro, porque nosotros le damos mucho trabajo a mucha gente, como interna, como aquí adentro, como afuera, porque aquí tenemos hartos empleados y afuera es mucha la gente que viene a comprar su base para venderla, como para ayudarse en su alimentación, porque como ahorita no hay empleo, no hay nada, y las personas después de los 30, 40 años ya no le han trabajado en ninguna parte. Entonces, pues aquí vienen y compran la mercancía y se van a venderla. Entonces, pues sí, estamos generando harto empleo. ¿Y los compradores que compran sus bases, por ejemplo, qué beneficio tienen? O sea, Claro, ellos benefician porque eso les da para el arriendo, para la alimentación, para el estudio de sus hijos, para pagar cuotas de muchas cosas que deben en los bancos, en Codensa, porque usted sabe que Codensa ahorita todo le dan posibilidad a la gente para que se metan en deuda. Entonces, claro, ellos viven de las bases. Hay gente que desde que mi esposo fundó esto, están trabajando con nosotros, vendedores en la calle, que usted muy bien los ve que se meten la baseta al hombro y llueva, truene, tiene que irse a trabajar. Y hay gente que le va muy bien con las bases. Hay gente que dice que ellos prefieren estar con las bases en la calle y no en una empresa. Entonces eso genera muy buenas ganancias. Uno acá no, porque todos los materiales los incrementan demasiado. Uno paga seguridad social, uno paga servicios caros, impuestos caros, empleados. Entonces, en cambio, el que trabaja en la calle, pues se la está ganando prácticamente libre de tantos aranceles. Pero su esposo ya tenía la idea clara, él ya manejaba estos instrumentos para realizar estas Claro, bases, o él aprendió en alguna circunstancia. No, porque él hacía desde muy pequeño, él había estado en una empresa que hacían las bases, entonces él vendía bases. Y con tanto tiempo, entonces él también aprendió a hacerlas. Entonces por eso fue que ya se incrementó y dijo, esto es lo mío, y empezó a irse creando. Doña Lucy, finalizando pues esta entrevista, queríamos pues preguntarle cuáles son sus proyectos familiares respecto pues, a la empresa ahora en este momento. Yo creo que salir adelante porque yo tengo mucha gente a cargo, mis padres, mis hijos, mis nietos, mucha familia tengo a cargo, entonces pues de una u otra manera tengo que seguir adelante con esto para poderlos colaborar, ayudar. ¿Y su visión a futuro para proyectar esta empresa se ve como una multinacional? O sea, ¿piensa expandir su empresa a varias Pues ciudades? no sé en el futuro, pero en este momento pensamos quedarnos así como está. Porque usted sabe que hay tanta inseguridad, tanta envidia, tanta cosa que hay en este mundo, digámoslo así, porque eso en todas partes. Entonces, pues yo creo que por el momento, pues mi esposo tenía el proyecto de importar la mercancía a otros países. Pero yo creo que nosotros por el momento nos vamos a quedar así como estamos. Pues mis hijos dicen que seguir adelante con los proyectos del papá,
que él tenía muchos proyectos, fuera de esto, muchos proyectos en mente, pero pues afortunadamente ya no está, entonces pues yo le digo que no, que sigamos así como estamos para no matarnos tanto, porque mi esposo vivía muy estresado. No, y también pues respecto también a los empleados que manejan. Y también se briega mucho con los empleados, cuando no es una cosa es otra, la maquinaria, cuando no se daña una cosa, se daña la otra, que vaya y manden a arreglar todo. Entonces hay personas que a usted le arreglan una máquina de un día para otro, otra, no, venga dentro de 15 días, entonces queda la gente parada. Entonces por los momentos yo creo que nos vamos a quedar. De pronto en un futuro ya miramos a ver, pero no, yo creo que ya hay que pagar deudas, hay que pagar muchos materiales que se deben, entonces... Bien, doña Lucy, muchísimas gracias por su entrevista. Queríamos agradecerle y felicitarla pues, por la gran empresa que tiene. Sí, ahí estamos para servirle a la gente. Contribución con el país. Sí, toca, darle fuente de empleo a la gente. That was when I ruled the world.